Mi novia dijo, todos dicen que te fui infiel, pero yo no recuerdo nada después de ir a una fiesta. Son las 8:07 de la noche mientras escribo esto. Estoy sentado en el sofá del departamento de un amigo. Él está en la cocina hablando por teléfono, tratando de darme espacio, supongo. Hace un par de horas salí de mi propio departamento después de una discusión con mi novia. Técnicamente todavía es mi novia, aunque no sé qué pensar en este momento. Me llamo Pablo y llevo 3 años con Andrea. Hasta ayer, yo habría dicho que nuestra relación era perfecta, vivimos juntos desde hace casi un año. Tenemos rutinas simples, trabajar, llegar al departamento, cocinar algo juntos o pedir comida, ver una serie y dormir. Nada especialmente emocionante, pero tampoco nada caótico. Eso es lo que más me duele ahora, que todo parecía normal. Andrea siempre ha sido una persona muy sociable. Tiene un grupo de amigas con las que sale de vez en cuando, sobre todo los fines de semana. Yo no soy muy de fiestas, así que muchas veces ella iba con ellas mientras yo me quedaba en casa. Nunca tuve un problema con eso. Siempre pensé que una relación sana también implica confiar en la otra persona y darle su espacio. Ayer fue una de esas noches. Una de sus amigas estaba celebrando su cumpleaños y organizaron una fiesta en un bar. Andrea me preguntó si quería ir, pero yo estaba algo cansado, así que le dije que mejor fuera con sus amigas y que luego me contara cómo estuvo todo. La última vez que hablamos antes de que saliera fue alrededor de las 8 de la noche. Ella estaba arreglándose frente al espejo del dormitorio. Recuerdo que me preguntó si el vestido que llevaba se veía bien. Era uno negro bastante simple. Yo le dije que sí, que se veía muy bien. Me dio un beso rápido antes de salir y me dijo algo como, no te duermas tan temprano, tal vez llego con comida. Nada fuera de lo normal. Después de que se fue, yo me quedé en el departamento. Cenamos juntos temprano, así que solo preparé algo ligero para mí más tarde. Me puse a ver un par de videos y luego una serie. Honestamente no estaba pendiente del teléfono ni de nada. Creo que me dormí cerca de la medianoche. Lo que pasó después lo recuerdo de forma muy fragmentada porque me despertaron golpes en la puerta. No golpes fuertes, más bien golpes torpes, acompañados de risas. Cuando abrí, vi a Andrea sostenida por 2 de sus amigas. Las 3 estaban riendo como si algo fuera extremadamente gracioso. Andrea estaba claramente borracha. Mucho más borracha de lo que yo la había visto otras veces. Sus amigas prácticamente la estaban cargando. Aquí te la dejamos, dijo una de ellas entre risas. Hoy sí se pasó un poco. Intenté preguntarle si todo estaba bien, pero ninguna de las 2 parecía interesada en explicar nada. Solo se despidieron rápido, como si estuvieran apuradas por irse. Andrea apenas podía caminar. Tenía los ojos entrecerrados y hablaba arrastrando las palabras. Logré llevarla al sofá primero, pero ella insistía en que quería acostarse. Así que la ayudé a ir al dormitorio. Recuerdo que intenté preguntarle cómo había estado la fiesta, pero solo respondió algo incoherente sobre música y que estaba muy cansada. Se quedó dormida casi de inmediato. Yo no pensé demasiado en eso en ese momento. Solo asumí que había bebido demasiado. La dejé dormir y regresé al sofá. A los pocos minutos yo también me dormí. La mañana siguiente empezó completamente normal. Me levanté temprano, alrededor de las 7. Tenía libre esa mañana, así que decidí preparar algo de desayuno antes de que Andrea despertara. Hice café, tostadas y algo sencillo con huevos. También dejé un vaso grande de agua en la mesa porque sabía que probablemente tendría resaca. Ella se levantó cerca de las 9. Se veía cansada, pero eso también era de esperarse. Se sentó frente a la mesa sin decir mucho al principio. Solo tomó el vaso de agua y bebió casi todo de una vez. Yo estaba terminando de servir el café cuando noté que estaba mirando su teléfono de una forma muy extraña. No era la forma casual en la que alguien revisa mensajes. Era más bien como si estuviera leyendo algo que no entendía. Primero frunció el ceño. Luego siguió deslizando la pantalla lentamente. Yo le pregunté si todo estaba bien. No respondió de inmediato.
Pasaron varios segundos. Después levantó la mirada hacia mí, y fue entonces cuando vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Al principio pensé que algo había pasado con su familia o con alguna amiga. Pero lo que dijo después no tenía nada que ver con eso. Pablo, dijo con la voz temblando. Tú sabes que te amo, ¿cierto? Esa pregunta me tomó completamente por sorpresa. No era una forma normal de empezar una conversación. Le dije que sí, claro. Pero ya en ese momento algo dentro de mí se había puesto en alerta. Andrea bajó la mirada hacia su teléfono otra vez. Sus manos estaban temblando ligeramente. Sabes que yo jamás haría algo para arruinar lo nuestro, ¿verdad? Ahí fue cuando sentí una sensación extraña en el estómago. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero las cosas empezaban a sonar mal. Le pregunté por qué estaba diciendo eso. Andrea respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor para decir algo difícil. Entonces dijo la frase que no he podido sacar de mi cabeza en todo el día. Todos me están diciendo que anoche me vieron con otro, besándome. Hubo unos segundos de silencio que se sintieron mucho más largos de lo que realmente fueron. Creo que en ese momento mi cerebro simplemente dejó de procesar lo que acababa de escuchar. Le pregunté qué quería decir exactamente. Ella negó con la cabeza. Yo bebí mucho anoche, dijo. No recuerdo casi nada después de cierto momento. Sentí como mi pecho se tensaba. Andrea siguió hablando, pero su voz sonaba cada vez más frágil. Mis amigas dicen que supuestamente me fui con él a su casa, continuó. Y que luego ellas fueron por mí. Mi mente empezó a llenarse de preguntas. Demasiadas preguntas. Pero antes de que pudiera decir algo, Andrea levantó la mirada otra vez y dijo algo que hizo que todo se sintiera todavía peor. No recuerdo nada, amor. No sé si sea verdad, pero sabes que yo sobria jamás haría eso. Ahí fue cuando sentí, por primera vez en mucho tiempo, algo muy parecido a que el corazón se me rompía dentro del pecho. No fue una reacción inmediata de enojo. Fue algo más silencioso. Más pesado. Porque lo que ella estaba diciendo tenía dos posibilidades, y ninguna de las dos era buena. O realmente había pasado algo. O todos estaban diciendo que pasó algo. Y en ambos casos, yo estaba en medio de una situación que no entendía. Le pregunté quién exactamente le había dicho eso. Andrea me mostró su teléfono. Había varios mensajes de amigas en un grupo. Algunos eran preguntas. Otros parecían bromas incómodas. Uno decía algo como, ¿ya le contaste a Pablo? Otro decía, Andrea, esto se salió de control ayer. También había un mensaje directo de una de sus amigas diciendo que tenían que hablar. Mientras yo leía eso, Andrea empezó a llorar. Te juro que no recuerdo nada, dijo. Lo último que recuerdo es estar bailando. No supe qué decir. En ese momento solo sentía una mezcla muy extraña de emociones. Confusión. Miedo. Y una sensación de que algo importante acababa de romperse, incluso si todavía no sabía exactamente qué. Le pregunté si alguna de sus amigas le había explicado bien qué pasó. Andrea negó con la cabeza. Solo me están diciendo cosas diferentes, dijo. Y fue justo ahí cuando la conversación empezó a ponerse mucho más tensa. Porque aunque ella seguía diciendo que no recordaba nada, había demasiadas personas diciendo lo contrario. Y esa fue la primera vez en toda la mañana que empecé a preguntarme algo que nunca pensé que tendría que preguntarme sobre nuestra relación. ¿Y si sí pasó algo? Le pregunté directamente algo que en ese momento me parecía la pregunta más lógica. Andrea, ¿tú crees que pudo haber pasado algo? Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que todavía sigo repitiendo en mi cabeza. Si pasó algo, no lo recuerdo. Se llevó las manos a la cara mientras hablaba. Bebí demasiado. No sé en qué momento perdí el control de la noche. Yo sentí que la presión en el pecho se hacía más fuerte. Pero incluso si pasó algo, continuó, yo no lo recuerdo, Pablo. Para mí, no cuenta. Esa frase fue lo que realmente cambió el tono de la conversación.
No porque estuviera admitiendo algo directamente, sino porque parecía que estaba intentando encontrar una forma de que todo eso no tuviera consecuencias. La miré unos segundos tratando de entender si realmente estaba escuchando lo que ella acababa de decir. ¿Cómo que no cuenta?, le pregunté. Andrea volvió a llorar. Porque no fue una decisión consciente. Yo jamás te haría eso estando sobria. Tú sabes cómo soy. Pero en ese momento ya no era tan simple. Porque aunque ella no recordara nada, otras personas sí parecían recordarlo. Le pregunté entonces algo que probablemente sonó más duro de lo que pretendía. ¿Y si sí pasó? Andrea negó con la cabeza con desesperación. No lo sé, dijo. Pero tienes que confiar en mí. Confía en lo que somos, no en lo que dicen los demás. Hubo un silencio muy largo después de eso. Uno de esos silencios en los que dos personas están en la misma habitación pero emocionalmente ya no están en el mismo lugar. Yo sentía muchas cosas al mismo tiempo. Por un lado, veía a la persona con la que llevo 3 años llorando frente a mí. Por otro lado, estaba tratando de entender cómo debía reaccionar ante algo así. Porque, siendo honesto, no sabía qué hacer con esa idea. La idea de que quizá mi novia se fue con otro hombre, pero que como estaba borracha, entonces eso de alguna manera no debía importar. No levanté la voz ni nada así. Pero sí sentí que algo dentro de mí se cerraba. Le dije que necesitaba salir un momento. Andrea inmediatamente se puso más nerviosa. ¿A dónde vas? Le dije que solo necesitaba aire. No hagas esto, me dijo. No te vayas escuchando a los demás. Pero ya no podía seguir sentado ahí fingiendo que todo estaba bien. Así que fui al dormitorio, tomé mi teléfono, mis llaves y una chamarra. Andrea me siguió hasta la puerta. Seguía diciendo lo mismo una y otra vez. Que me amaba. Que confiara en ella. Que no recordaba nada. Que los demás podían estar exagerando. Pero cuanto más repetía eso, más confundido me sentía. Antes de salir, me dijo algo más. Esto no puede acabar así. Yo no respondí. Solo salí del departamento. Caminé sin rumbo durante un rato. No sabría decir cuánto tiempo exactamente. Solo necesitaba estar lejos de esa conversación. Finalmente llamé a un amigo y le pregunté si podía pasar un rato en su departamento. Y aquí es donde estoy ahora. Son las 8 de la noche. Han pasado varias horas desde que salí de mi propia casa y sigo sin saber qué pensar. Una parte de mí quiere creerle. Otra parte de mí no sabe cómo ignorar todo lo que aparentemente ocurrió. Nunca había estado en una situación así y honestamente no sé cuál es la forma correcta de enfrentar algo como esto. Por eso estoy escribiendo aquí. No sé si alguien ha pasado por algo parecido. No sé si el hecho de que alguien diga que no recuerda cambia realmente lo que pasó. Y tampoco sé si estoy reaccionando de forma exagerada o si esto es algo que realmente debería tomar tan en serio como lo estoy haciendo. Supongo que solo necesito escuchar opiniones externas. Porque ahora mismo mi cabeza está llena de preguntas y ninguna respuesta clara. Actualización. Ha pasado aproximadamente una semana desde que escribí mi publicación anterior. No esperaba volver a escribir aquí, pero varias personas me enviaron mensajes preguntando qué había pasado después. También recibí muchos consejos y opiniones que me hicieron pensar bastante durante estos días. La verdad es que todo esto ha sido mucho para procesar. Después de publicar ese primer mensaje, me quedé un rato leyendo algunas respuestas, pero estaba demasiado cansado mentalmente como para pensar con claridad. Había pasado todo el día discutiendo con Andrea, tratando de entender qué había ocurrido y sintiendo que nada tenía sentido. En algún momento de la noche me quedé dormido en el sofá del departamento de mi amigo. No fue un sueño profundo, más bien de esos en los que te despiertas varias veces. Pero al menos logré descansar un poco. A la mañana siguiente me despertó la voz de mi amigo desde la cocina. Hermano, dijo, tu celular ha estado sonando mucho. Creo que deberías revisarlo. Me incorporé todavía medio dormido y busqué el teléfono en la mesa. Cuando encendí la pantalla vi varias notificaciones. Había muchos mensajes y llamadas perdidas.
La mayoría eran de Andrea, pero hubo un nombre que me llamó la atención. Christian. Christian es un chico que forma parte del grupo de amigos de Andrea. No diría que somos amigos cercanos, pero nos hemos visto muchas veces en reuniones o salidas. Siempre me pareció alguien bastante tranquilo. Había como 5 llamadas perdidas suyas. Eso me pareció raro. Pensé que tal vez tenía información sobre lo que había pasado en la fiesta, así que decidí devolverle la llamada. Tardó unos segundos en contestar. Hola, Christian, dije. ¿Me llamaste? Hubo un pequeño silencio antes de que respondiera. Así es, bro. Su tono sonaba serio, muy diferente al tono relajado que suele tener cuando hablamos en reuniones. Tengo algo que decirte. Eso inmediatamente me puso tenso. Dime, le respondí. Christian respiró profundo antes de continuar. Andrea está mintiendo. Esas fueron exactamente sus palabras. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de entender a qué se refería. Entonces continuó. Ella es una doble cara, Pablo. Se está burlando de ti. Sentí una mezcla de confusión y molestia al escuchar eso. ¿Por qué dices eso? Le pregunté. Christian respondió sin dudar. Porque yo estuve en esa fiesta. Eso ya lo sabía, pero lo dejé seguir hablando. Andrea no bebió nada de alcohol durante la mayor parte de la noche, dijo. Lo que hizo, lo hizo completamente consciente. En ese momento sentí que algo dentro de mí se tensaba otra vez. Le pedí que me explicara mejor. Christian empezó a contarme lo que había visto. Según él, durante la fiesta Andrea estuvo hablando bastante tiempo con un tipo que frecuenta ese bar. Al parecer es alguien que suele ir seguido al lugar y varias personas lo conocen de vista. Dijo que al principio parecía una conversación normal, pero que con el paso de las horas se volvieron cada vez más cercanos. Bailaron varias veces. Luego comenzaron a besarse. Cuando escuché esa parte sentí una presión muy fuerte en el pecho. Pero Christian no había terminado. Me explicó que en algún momento una de las amigas de Andrea se dio cuenta de lo que estaba pasando y la confrontó. Le dijo que eso estaba mal, que tenía novio y que si no se detenía ella misma iba a decirme lo que había visto. Según Christian, fue entonces cuando Andrea reaccionó de una forma que nadie esperaba. Ella dijo que no importaba, me explicó. Dijo que si llegaba a pasar algo simplemente te diría que estaba borracha. Yo no sabía qué decir. Christian continuó hablando. Dijo que tú le creerías. Literalmente dijo que eras un idiota que creería todo lo que ella dijera. Sentí un nudo en el estómago al escuchar eso. No porque quisiera creerlo, sino porque empezaba a encajar con algunas cosas que habían pasado en la conversación que tuvimos al día siguiente. Christian siguió contando. Dijo que Andrea incluso comentó que, si era necesario, lloraría mucho para que yo la creyera. Dijo que podía llorar a cántaros si hacía falta, me dijo. En ese momento me vino a la mente la escena en la cocina. Andrea llorando frente a mí. Repitiendo que no recordaba nada. Le pregunté a Christian algo que me daba miedo preguntar. ¿Ella, se fue con ese tipo? Hubo un silencio breve antes de que respondiera. Sí. Me explicó que en algún momento de la noche Andrea salió del bar con ese hombre. Pasaron varias horas fuera. Según Christian, algunas amigas empezaron a preocuparse porque no sabían dónde estaba. Después de un tiempo, finalmente regresó. Y ahí fue cuando ocurrió algo que, según él, confirmaba que todo había sido planeado. Cuando volvió, dijo, fue cuando empezó a beber mucho. Le pregunté qué quería decir con eso. Christian explicó que Andrea regresó relativamente sobria, pero que inmediatamente empezó a beber alcohol de forma exagerada. Demasiado rápido. Parecía que quería emborracharse a propósito, dijo. Su teoría era que estaba intentando crear la imagen de que había estado borracha toda la noche. Escuchar todo eso fue una de las experiencias más extrañas que he tenido. Era como si dos historias completamente distintas estuvieran chocando en mi cabeza. La historia que Andrea me había contado. Y la historia que Christian estaba describiendo.
Hablamos durante un rato más. Christian me dijo que no me llamaba para crear problemas, sino porque sentía que yo merecía saber lo que realmente había visto. También me dijo que varias personas en la fiesta sabían lo que había pasado. Antes de colgar le agradecí por decírmelo. No sabía si todo era cierto, pero necesitaba esa información. Después de terminar la llamada me quedé sentado mirando el teléfono durante un largo rato. Sentía una mezcla muy fuerte de emociones. Confusión. Enojo. Tristeza. Y una sensación muy extraña de que las cosas estaban a punto de ponerse todavía más complicadas. Porque mientras yo estaba procesando todo eso, Andrea volvió a llamarme. Decidí contestar. Lo primero que dijo fue que necesitábamos hablar. Le dije que ya sabía algunas cosas. Hubo un silencio muy largo. Entonces Andrea cambió completamente la historia. Dijo que lo que realmente había pasado era que ese chico se había propasado con ella. Según su nueva versión, él la había presionado para beber alcohol y luego había intentado aprovecharse de la situación. Dijo que estaba pensando en denunciarlo. Pero luego dijo algo que me dejó aún más confundido. Necesito que me ayudes, me dijo. Le pregunté a qué se refería. Andrea respondió que si denunciaba al tipo, probablemente necesitaría testigos que respaldaran su versión. Y que sería importante que yo apoyara la historia. En otras palabras, quería que dijera que ella había estado borracha toda la noche. Que confirmara su versión. Que dijera que ella nunca habría hecho algo así por voluntad propia. Me quedé en silencio varios segundos después de escuchar eso. Porque en ese momento ya no estaba seguro de que era verdad y que no. Solo sabía una cosa. La historia seguía cambiando. Y cada cambio hacía que confiar fuera un poco más difícil. Después de la llamada que tuve con Andrea ese día, no llegamos a ninguna conclusión. La conversación fue muy tensa y confusa. Ella repetía que necesitaba mi apoyo. Yo le decía que no podía simplemente mentir o respaldar algo si no sabía qué había pasado realmente. La llamada terminó sin resolver nada. Ese día cada uno se quedó por su lado. Yo seguía en el departamento de mi amigo. Él había sido muy paciente conmigo durante todo esto. Básicamente me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara hasta que resolviera las cosas. La noche pasó relativamente tranquila. No hablé con Andrea ese día después de esa llamada. Tampoco intenté contactarla. Honestamente necesitaba distancia para pensar. A la mañana siguiente, sin embargo, las cosas tomaron otro giro. Eran aproximadamente las 10 de la mañana. Yo estaba en la sala del departamento de mi amigo, tratando de distraerme viendo algo en la televisión, cuando escuchamos que alguien tocaba la puerta. Mi amigo se levantó para abrir. No tardó ni unos segundos en regresar a la sala con una expresión extraña. Pablo, dijo. Creo que deberías venir. Cuando me acerqué a la entrada vi que Andrea estaba ahí. No la había visto desde la discusión en el departamento. Su aspecto era muy distinto al de otros días. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando durante mucho tiempo. Antes de que pudiera decir algo, entró al departamento sin esperar invitación. Mi amigo y yo intercambiamos una mirada incómoda, pero ninguno reaccionó de inmediato. Andrea caminó unos pasos dentro de la sala y de repente empezó a llorar. No era un llanto silencioso. Era un llanto fuerte, desesperado. Pablo, por favor, dijo. Tienes que creerme. Yo me quedé parado frente a ella sin saber cómo reaccionar. Andrea siguió hablando mientras lloraba. Necesito que me ayudes. En cuestión de segundos estaba arrodillada en el piso. Esa escena fue muy incómoda para todos. Mi amigo estaba claramente confundido, mirándome como preguntando si debía intervenir o no. Andrea continuó. Me siento sucia, dijo entre lágrimas. Todo fue en contra de mi voluntad. Esas palabras me hicieron sentir un golpe muy fuerte en el estómago. Ese tipo me vio, dijo finalmente. La habitación quedó completamente en silencio. No supe qué decir en ese momento.
No porque no entendiera la gravedad de lo que estaba diciendo, sino porque en mi cabeza seguían dando vueltas todas las versiones diferentes que había escuchado hasta ahora. Andrea lloraba en el piso mientras repetía que necesitaba mi ayuda. Que yo tenía que apoyarla. Que no podía enfrentar esto sola. Yo estaba tratando de procesar todo cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Volvieron a tocar la puerta. Esta vez fue un golpe firme. Mi amigo fue a abrir otra vez. Cuando abrió, vi a una mujer parada en la entrada. No la había visto antes en mi vida. Era una mujer joven, probablemente de unos 20 años. Su expresión era seria, casi fría. Pero lo que más me llamó la atención fue que, cuando entró y vio a Andrea en el suelo, su expresión cambió inmediatamente a algo que solo puedo describir como desprecio. Se quedó mirándola unos segundos. Luego habló. «Eres una zorra», dijo con una voz firme. Todos en la habitación se quedaron en silencio. Andrea levantó la mirada completamente confundida. La mujer dio un paso hacia adelante. «¿Cómo te atreves a culpar a mi hermano?» Andrea se quedó paralizada. «Él no te hizo nada», continuó la mujer. «Absolutamente nada». Yo estaba tratando de entender qué estaba pasando. Entonces la mujer explicó algo que cambió completamente la situación. Dijo que el hombre con el que Andrea había estado en la fiesta era su hermano. Y que ella sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. «Te seguí», dijo. «Quería ver a dónde ibas». Según ella, su hermano ya le había contado que Andrea lo había amenazado con acusarlo falsamente. Pero había algo más. Algo que Andrea aparentemente no sabía. «Trabajo en la policía», dijo la mujer. La habitación volvió a quedar en silencio. Entonces agregó algo que hizo que Andrea palideciera. «En la casa de mi hermano hay cámaras». Hizo una pausa breve. «Cámaras con audio». Andrea no dijo nada. Solo la miraba con los ojos abiertos. La mujer continuó. «Tengo grabado todo lo que pasó en esa casa». Luego dijo algo que me dejó helado. «Solo vine a decirte que voy a meterte a la cárcel, aunque sea lo último que haga». Andrea empezó a temblar. «La próxima vez que venga», continuó la mujer, «vendré con una orden». En ese momento mi amigo finalmente intervino. «Disculpe», dijo tratando de mantener la calma, «creo que esto es un error. Ella no vive aquí. Esta es mi casa. Ella vino a ver a su novio. Yo no tengo nada que ver con esto». La mujer lo miró unos segundos. Su expresión se suavizó un poco. «Bien», respondió. «No se preocupe. Entonces no volveré aquí». Dicho eso, se dio la vuelta y salió del departamento. La puerta se cerró. Durante unos segundos nadie dijo nada. Andrea estaba completamente pálida. Fue entonces cuando empezó a entrar en pánico. Se levantó del suelo y se acercó a mí. «Pablo, por favor», dijo. «Ayúdame». Su voz ya no sonaba como antes. Ahora sonaba desesperada. «No puede hacerme esto». Le pregunté algo muy simple. «Andrea, ¿qué pasó realmente?» Ella tardó varios segundos en responder. Luego finalmente dijo la verdad. Confesó que sí había sido infiel. Que se fue con ese hombre por decisión propia. Que no estaba borracha en ese momento. Dijo que después empezó a beber mucho para que pareciera que no recordaba nada. Mi amigo, que había estado escuchando todo desde la sala, perdió la paciencia en ese momento. «Ya basta», dijo. Se acercó a la puerta y la abrió. «Tienes que irte». Andrea intentó decir algo más, pero mi amigo fue muy claro. «No quiero problemas legales en mi casa. Sal». Después de unos segundos de silencio, Andrea salió del departamento. Esa fue la última vez que la vi ese día. Unos días después me enteré de que la hermana de ese chico presentó una denuncia contra Andrea por acusación falsa. No sé exactamente en qué estado está ese proceso ahora. Por mi parte, ya volví a mi departamento. Cuando llegué encontré algunas cosas de Andrea todavía ahí. La llamé y le dije que pasara a recogerlas.
También le dije que ya no podía quedarse ahí. Nuestra relación terminó. No fue una decisión difícil después de todo lo que pasó. Sinceramente todavía estoy tratando de procesar todo esto. Pero una cosa tengo clara. Si Christian no me hubiera llamado ese día, probablemente habría creído toda la historia. Actualización. Han pasado aproximadamente 2 meses desde la última vez que escribí aquí. Varias personas me preguntaron qué ocurrió al final con toda esta situación, así que pensé que lo mejor era dejar una última actualización para cerrar la historia. No hay mucho más que contar, pero sí algunas cosas importantes. Como algunos imaginaron, el asunto terminó llegando a una denuncia formal. La hermana del chico presentó cargos contra Andrea por acusación falsa y por intentar amenazarlo con una denuncia que no era cierta. Durante el proceso yo fui llamado a declarar como testigo. No fue una experiencia agradable. Me hicieron varias preguntas sobre lo que Andrea me había dicho, sobre las llamadas que tuvimos y sobre la conversación que ocurrió en el departamento de mi amigo cuando ella terminó confesando. También estuve presente el día en que presentaron las grabaciones de las cámaras de la casa del chico. Y sinceramente fue uno de los momentos más incómodos de toda esta historia. Las cámaras tenían video y audio de la sala de la casa. No entraré en demasiados detalles, pero básicamente mostraban lo que ocurrió cuando Andrea llegó con él esa noche. Al principio parecía claro que ambos estaban ahí por decisión propia. Sin embargo, lo que terminó siendo importante fue lo que pasó después. En el video se ve que, en algún momento, el chico empieza a cambiar de actitud. Se nota que se pone incómodo y que comienza a arrepentirse de lo que estaba pasando. En el audio se escucha como él le dice que no quiere continuar. Básicamente dice que no se siente bien con la situación porque él también tiene novia y que lo mejor es que Andrea se vaya. La reacción de Andrea fue muy diferente a lo que ella había contado después. En el audio se escucha claramente que ella se molesta. Le reclama. Y luego dice algo que fue parte clave del caso. Sus palabras fueron algo así como: ¿así que ahora me vas a dejar con las ganas, eres gay acaso? Mírame, nadie se resiste a mí. El chico sigue insistiendo en que se vaya. Dice varias veces que no quiere problemas. Finalmente Andrea responde algo más antes de salir. Dice: bien, me voy, pero que sepas que esto no se va a quedar así. Si la próxima vez que te vea me vuelves a rechazar, te voy a denunciar y diré que me emborrachaste para aprovecharte de mí. Esa parte quedó grabada en el audio. Después de ver eso, el caso cambió completamente. Al final Andrea no fue a la cárcel. Según tengo entendido, el juez determinó que debía pagar una multa al chico y cumplir horas de trabajo comunitario por la acusación falsa y las amenazas. Hasta donde sé, eso fue todo. Yo ya no tengo ningún contacto con ella desde hace tiempo. Después de todo lo que pasó, lo único que quería era cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante. Y eso es lo que estoy intentando hacer ahora. Gracias a quienes me aconsejaron cuando publiqué aquí por primera vez. Aunque fue una situación muy difícil, leer opiniones externas me ayudó a ver las cosas con más claridad en ese momento.